Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Vida para Todos, con Raúl Cerón y Liz Correa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Comenzamos. Quiero comentarles que me di a la tarea de hacer una investigación, haciendo muchas preguntas a la gente que se dedica a esto, básicamente a los pescadores. Es muy importante adentrarse, la empatía para tener la sensibilidad de la persona que está viviendo lo que está viviendo. Necesitamos esta palabra, empatía. Podemos leer muy por encima, muy someramente, lo que es una actividad o la necesidad de alguien, pero hasta que no nos ponemos en sus zapatos, es en la forma en la que entendemos a un porcentaje aún más grande, no en su totalidad, pero más grande, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. Y encontré muchas cosas. No se trata de dar ahora un mensaje del pescador, ¿verdad? Sino qué es la pesca milagrosa y qué dice la palabra de Dios en relación a esto. Y encontré varias cosas interesantes y voy a simplificar esto. Preguntaba, ¿qué se necesita? Digo, hasta en Google lo puedes buscar rápidamente, ¿verdad? ¿Qué se necesita para pescar? Y desde lo más básico necesitamos o un arpón, o una red, o una caña de pescar. Que todo zapatero a tus zapatos, cada cosa tiene su implicación muy, muy importante. Y cada detalle es importante en esto. Por eso me aboqué a lo que te comentaba anteriormente. Y bueno, la carnadas de muchos tipos, hay ya muchas artificiales y demás, y el objetivo es seducir al pez y tomarlo para consumo, para venta. Todo esto trae un beneficio, ¿verdad? Pero un pescador me dijo algo muy interesante y me llamó mucho la atención, y es esto: necesitas un artículo que no venden en la tienda de la esquina, y es la paciencia. Wow, entonces en las notas, al anotar dije paciencia, y no tomé la debida atención a este principio, porque es un principio bíblico, inclusive para tomar promesas. Y bueno, seguí indagando y he visto cómo ya en la actualidad pues ya van en grandes botes, llevan redes de arrastre completas que van hasta el fondo del mar, utilizan carnada, a veces no la utilizan, pero manejan un radar y baja una pieza de plomo con imán, con cuerda de cierta profundidad, y puedes ver en el screen, en la pantalla de este aparato, ya en la superficie, cómo está el movimiento, si hay un banco de peces, por dónde vienen las corrientes. Y ya la tecnología es otra cosa, es una cosa muy hermosa en todas las actividades. Pero bueno, el punto es ya un radar puede dar ubicaciones, ya la gente va con cierta agilidad y seguridad de lo que va a hacer, pero en tiempos antiguos no era así, no era posible esto. La pesca, dice que hay un ingrediente importante y que le da temple a un pescador, y esto es la paciencia. Otra vez la paciencia. Parece que es el común denominador para poder lograr el objetivo, que es la captura de pez, ¿verdad? Esta es su actividad. Igual sucede con las promesas de Dios. Claro que sí, están ahí listas para ser tomadas todas estas herramientas de forma espiritual. Dice la palabra de Dios: con fe y paciencia se heredan las promesas. Con mucha paciencia, con esperanza, con alegría, con ánimo, el pescador avienta su red y con toda la confianza dice: voy a pescar. Y logran su cometido, ¿verdad?
Esta certeza de lo que se espera y la seguridad y la convicción, aunque no estén viendo los peces por debajo, pero saben que están ahí, ya la carnada está puesta y que lo verán en algún momento. Es entonces que con seguridad que suceden las cosas. Mira, Dios no miente. Él prometió darnos todas sus promesas para nuestra vida y lo ha conseguido a través de Jesucristo. Jesucristo logró esto. Cada promesa en la cruz del Calvario no fue sino el inicio de la gran bendición que venía para nosotros. Jesucristo anunció el reino de los cielos. Jesucristo anunció esto y la gente no entendía. Mas sin embargo, cuando resucitó, he ahí, cuando resucitó, comenzaron a suceder cosas de altísimo valor espiritual que ahora nosotros podemos tener y entender. Todo esto está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es sino solo el pensamiento y la voluntad, el deseo, el sentir de nuestro Dios con respecto a nosotros. Mira, regresando al tema, cuando sale uno a pescar y esa pesca es abundante, muchas cosas se mueven en torno a los pescadores. Esto impacta no solo su vida, sino la de sus familias y todo el entorno. Mira, he encontrado que quien se dedica a esta actividad pecuaria, cuando regresan con los canastos, los refrigeradores llenos, mira, hay una alegría, festejan, claro, hay solvencia económica, por supuesto, se gana prestigio ante todos los pesqueros de la zona por el negocio tan exitoso. Se posicionan, por lo tanto, en el mercado, va el prestigio y van creciendo. Crece, por supuesto, el negocio. Y todo es favorable. Cuando hay abundancia, mira, la gente también es beneficiada en los mercados. Oferta-demanda, ¿sabes de lo que hablo? Bajan los costos. En lugar de subir, bajan los costos porque hay mucha derrama económica. Se activa la economía en todos los sentidos. Hay mucha bonanza entre la gente que se dedica a esto. Se siente un beneplácito, una satisfacción y un agradecimiento por los logros y el esfuerzo de todos. Pero cuando no hay pesca, o esta es mínima, ¿cómo regresan los pescadores? ¿Cómo regresan aquellas embarcaciones? Es un panorama muy, muy diferente. Entonces, solo queda desarrollar en cada uno de ellos esa mística que los lleva, que les da el carácter y el temple de pescadores, y es la paciencia. Tienen que desarrollarla aún más y volver, quizá en la noche, quizá en la madrugada, quizá por la mañana. Según dicen los pescadores, en las 4 o 5 de la mañana, antes de que claree el sol, es cuando hay una actividad enorme en la profundidad y es donde pueden ellos conseguir más peces, y por eso van mucho a las bahías, a las orillas. Y es aquí donde dice la palabra de Dios, con nosotros como pescadores, cuando no encontramos los beneficios y no los podemos apropiar, las promesas de Dios, y vemos que otros hermanos o amigos sí las tienen, y dice, pero que ellos sí, yo no. Mira, necesitamos más fe, y dice la palabra de Dios que nos debemos de esforzar y ser muy valientes. Así nos recomienda la palabra de Dios. Habrá mucha resistencia, igual que en la vida diaria, los cambios climáticos, las mareas, las condiciones adversas. Pareciera que todo se sale de control. Y en la propia barca de tu vida posiblemente esté así. Dicen por ahí, llueve sobre mojado. Todo alrededor resulta que está contrario a tu plan, a tu proyecto, a tu deseo de ir a pescar. Entonces, es momento ahí de tomar calma en medio de la tempestad.
Ahí es donde Jesucristo nos enseña cómo podemos estar calmados y confiados en medio de la tempestad. Y esto es posible en nuestro corazón, no en la mente, hermano y amigo que me escuchas. Lo tenemos ya por experiencia los que llevamos camino recorrido en el cristianismo. No es posible en la mente, porque ahí está la tempestad, lo turbulento, pero en el corazón, ahí emana la vida y ahí está la convicción de que Jesucristo, aunque no veamos, Él no miente. Y todo será posible si confiamos en Él. En la mente, te repito, está la tempestad de información que no nos deja avanzar, está la marea, sube, baja, pero en el corazón, ahí está la guía del Espíritu Santo. Es como ese sonar que te decía en un principio. Baja la tecnología y ya da un panorama diferente. Humanamente no es posible, humanamente no lo podemos ver porque estamos arriba, pero abajo, ahí el Espíritu Santo conoce todas las cosas y Él te puede decir qué hagas, hacia dónde te muevas, cómo hacerlo, porque el Espíritu Santo, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Él ya mora en ti y Él está ahí para guiarnos a toda verdad. Encontrarás la instrumentación necesaria para salir avante. Él es tu guía, tu brújula, tu sonar, que escanea el mar para detectar los bancos de peces de tus promesas, amigo que me escuchas. Podemos tener los peces, las promesas, juntamente a la derecha, y a lo mejor estamos aventando la red a la izquierda. Por ello la importancia de permitir al Espíritu Santo que lo haga. Dijo Dios, a través de Jesucristo dejaré un consolador, y conviene que yo me vaya, porque Él les enseñará todas las cosas. Jesús prometió darnos de su sabiduría, de su palabra de ciencia, aquella que todo lo revela en aquellos momentos que se necesita, en esos momentos determinantes y que nos apremian para salir adelante. Entonces, cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesús, en su Espíritu Santo, entonces sucede un milagro. Ahí es cuando sucede el milagro en tu vida y en la mía, amigo que me escuchas. Ahí es donde se renuevan las fuerzas. Entendemos que es un suceso extraordinario cuando hay un milagro en nuestras vidas, y maravilloso, que no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza, sino que ha sido ese milagro dado por el dueño de toda la vida, y Él es Dios. Nos conviene enseñarnos a ser pescadores y no solo ver las promesas que están frente a nosotros, porque es como un banco de peces que pasa a un lado de la barca y no la podemos tomar. Simplemente estamos viendo y observando y viendo que otros lo sacan. Entonces necesitamos enseñarnos a ser pescadores. Y quiero decirte en esta mañana que para ser un pescador necesitamos solamente 3 cosas. Y esto yo lo he aprendido a través del tiempo. Y es una analogía, es una parábola, lo que estamos viendo en este momento, simplemente para ejemplificar, así como lo decía Jesús a la gente, para que entendiera un poco más de lo que Él quería transmitirles, que es a través de Él que se puede. 3 conceptos importantes para ser pescadores y tener una pesca milagrosa en beneficio de ti y de tu familia. Número 1, si quieres anotar, hay mucha gente que nos ha escrito por WhatsApp y por las redes sociales y nos dice, ¿qué hago? Como que nos gusta la receta de cocina, ¿verdad? Pero te voy a dar 3 puntos solamente. Primero, conocerle a Él. Conocerle a Él, a Jesucristo, de manera personal.
Y esto implica recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Si tú ya lo has recibido en tu corazón, has cubierto el primer punto. Segundo punto, conocer de Él, esto es, tener un conocimiento de sus promesas. Y número 3, pensar, creer, hablar y actuar como Él nos ha enseñado y lo ha hecho. Él ha puesto el ejemplo. Mira, vámonos a Juan 21 del 1 al 13. Enuncio la cita, no es una predicación formal como en una iglesia. Estamos dando un mensaje así muy práctico, muy rápido, pero es importante para los que les gusta anotar. Juan 21 del 1 al 13 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Esto es el mar de Galilea, nada más que está hablando de otra franja, de otra zona hacia el noreste. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, van dos, los cuento porque es bien importante esto, Natanael, el de Canaán, de Galilea, y los hijos de Zebedeo. Aquí está Jacob y está Juan, son varios más, ¿verdad? Y otros 2 de sus discípulos, maneja otros 2, esta parte de la Biblia. En total son 8 de los discípulos que ya están ahí en la barca. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron, y entraron en la barca, y aquella noche, está escrito, no pescaron nada. Ellos venían de diferentes partes, antes de conocer a Jesucristo, de diferentes partes del mar de Galilea y de las ciudades aledañas, y tenían diferentes formas de pescar. No eran todos del mismo lugar. Cuando Jesús los llama, la mayoría eran pescadores, cuando los llama, pues los llamó a ser pescadores de hombres. Y lo que quiero decir en este momento es que tenían diferentes formas, tenían experiencia, tenían mucho conocimiento de ello, no eran improvisados. Formas y técnicas de hacerlo, como lo veíamos en el primer bloque cuando estuve investigando, es muy pues, pasan los años, pero las técnicas vienen siendo legendarias y muy eficaces durante el tiempo, y no era la excepción con los discípulos de Jesús. Entonces ellos estaban haciendo lo propio, mas sin embargo no pescaron nada. Salieron a una buena hora, mas sin embargo no pescaban. ¿Qué hacían si ya estaban en alta mar? Bueno, pues siguieron remando, siguieron trabajando, y nada, y toda la noche lo hicieron. Mira, es lo que te decía, poniéndose en los zapatos de los demás es como podemos entender qué sentirían, qué pasaría por sus vidas. Todo es importante, cada parte de lo que nos narra la palabra de Dios, y la vivificamos, la ponemos en nuestra vida, nos ponemos en contacto con ellos, como si tú fueras en la barca, es lo que quiero decir, como si estuvieras junto a ellos, porque muchas veces pasamos cosas similares con los hijos, con los amigos, con los compañeros, en la calle. Ves una persona minusválida y que necesita ayuda y te pide, y ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Si te pones un poco en sus zapatos, verás la gran necesidad que tienen espiritual, no solo material y física. Bueno, esta es una empatía, y esto va más allá de la compasión, de sentir, ay, pobrecito, sino de la misericordia, ir más allá, sino de extender la mano y ya poder hacer algo tangible que pueda sentir la persona. Sí, yo sé que me entiende, y hay mucha gente que lo está haciendo, de dar un pedazo de pan, dar una palabra de consuelo, apoyo, auxilio. Y en ese momento ellos estaban ahí en la barca teniendo esa gran necesidad porque no pescaban. Pensarían en sus familias, pensarían en no tenemos que comer, cansados toda la noche, sin tener tanto movimiento en las piernas porque estaban en una barca, 8 personas ahí, y si me menciono esto y muchas cosas más es porque toda la noche no pescaron nada. Entonces la situación era un poco difícil. Fueron y amaneciendo, dice la Biblia, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa.
pero ellos no sabían que era Jesús. Estoy leyendo. Y les dijo Jesús: hijitos, y hace una pregunta: ¿tenéis algo de comer? Y la respuesta, bueno, lo estoy leyendo, pero si tú no tienes la Biblia abierta, en la cita que estábamos hablando, Juan 21 del 1 al 13, dice: y le respondieron no, tácitamente, no, porque no habían pescado nada. Pero posiblemente traían alimento de ellos que llevaban, ¿verdad? Pero tampoco había. O sea, era una situación muy difícil. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Mira, les estaba hablando una persona que no sabían que era Jesús. Jesús en ese tiempo ya había resucitado. Esta era una aparición que hizo Jesús físicamente ahí en la playa con ellos después de la resurrección. Entonces no lo habían distinguido, acabamos de leer, no sabían, mas sin embargo una persona que es Jesús, que no reconocían, les dice: avienta la red a la derecha. ¿Y por qué le hicieron caso? ¿Por qué le hicieron caso si no sabían que era Jesús? Por la misma necesidad que traían ellos. Ellos traían una necesidad muy grande y vieron una respuesta. Y tuvieron una opción más, pero ya en las orillas, en las orillas del mar de Tiberias. No en el centro o hacia mar adentro, sino en las orillas. No era muy lógico que hubiera, mas sin embargo lo hicieron. Y mira, a veces tomamos en la vida cualquier tipo de opción, pero todas esas opciones verdaderamente no son permanentes. No es la palabra de Dios. Aquí hay algo muy bonito, que era Jesús. Y cuando echaron la red, y cuando empezaron a quererla sacar, dice la Escritura que no podían sacarlas porque era gran cantidad de peces. Aquí es el punto del mensaje central: la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, él es Juan, dijo a Pedro, con signo de admiración está escrito en la Biblia: ¡es el Señor! Me lo estoy imaginando, es el Señor. Ahí cuando vio el milagro, no pudo darle el crédito a nadie más que hiciera un milagro, sino a quien habían conocido, que había sido crucificado, pero había resucitado y no lo habían visto. Entonces, ahí en ese momento vieron que era Jesús. Y se lo dice a Pedro, Juan, y dice Pedro: cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca. Me estoy imaginando a Pedro saltando e yendo a ver a Jesús. Él ya no le interesaba tanto la pesca, sino ir hacia Jesús. Entonces los discípulos se fueron acercando en el bote y fueron arrastrando la red de los peces, dice la palabra, porque no pudieron subirla al bote. Era tanto que fue un arrastre lo que hubo ahí, y la arrastraron hasta la orilla. No distaba mucho, dice la Biblia, como a 200 codos. Al descender a la tierra, al llegar a la orilla, hubo algo muy hermoso. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Una vez más Jesucristo sació su hambre, sació su deseo de que pescaran, y lo hicieron. Y hubo bonanza y alegría en cada uno de ellos, un ánimo resuelto. Vieron nuevamente a su maestro y él preparó, aparte de satisfacer esas necesidades como pescadores. Para nosotros esto es una analogía hoy en nuestra vida, porque de la misma manera, cuando parece que ya esto es muy trillado y se dice mucho, cuando parece ser que ya todo está derrumbado, destruido, viene Dios y restaura. Y esto es una realidad, lejos de ser trillado, y lo menciono así porque Dios no te da el pez. Este es uno de los objetivos
de este tema. Dios no te da solo el pez para que comas y te saca de tu necesidad. Porque sería una forma que Él no ha pensado para cada uno de nosotros. Sería algo muy limitado, ciertamente. Jesús nos enseña a ser pescadores, y este fue uno de los propósitos. Mira, hubo un momento de paz y de tranquilidad ahí en la playa. Un pescado a las brasas, con pan. Ya Él es un perfecto anfitrión. Y comieron y saciaron. Y hubo un momento de mucho descanso. Así es, cuando Jesús resuelve nuestra gran necesidad, viene una paz, una bonanza en el corazón. Pero pasado el tiempo, está el hombre condicionado a aceptar la dádiva, la bendición, y al día siguiente volver a estirar la mano y decir, pues ahora tengo otra vez necesidad, me apremia esta situación en mi vida, llámese como se llame, y volvemos a estirar la mano, y Jesús en el momento te lo vuelve a dar, y Él no echa su mano para atrás para bendecirnos, mas sin embargo Él nos enseña a pescar, a ser pescadores, para que podamos tomar por derecho legal que Él ha tomado y nos lo ha entregado, podamos tomar esas promesas. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Vida para Todos, con Raúl Cerón y Liz Correa. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.